Buenas noches, ¿me confirman audio, por favor? Buenas noches, ¿alguien me puede confirmar audio? Sí se escucha, listen. Ok, gracias. Vamos a retomar el avance. A no ser que haya algunas consultas para empezar a explicar su puesto de transferencia, tal vez si hay alguna consulta de las prácticas, podemos atender primero eso, ya que es la prioridad de las prácticas. Y si no hay preguntas, vamos a ver el avance de cómo se aplica los materiales a la producción, cómo ingresan los materiales a la producción. Tal vez, no sé, si hay alguna consulta de los ejercicios, podrían plantearlo. Creo que no hay. Ya. Vamos a ver entonces, continuando con el tema de procesos. Licenciado, buenas noches. Yo tengo Ya. una consultita. ¿Sí? Eh, en la parte donde dice que la empresa asume 10 kilos de lo que de lo que falta en almacenes, va a entrar a la cuenta de cuentas por cobrar del almacenero, ¿cierto? ¿Y va a entrar al costo o es como ¿De cuál práctica me estás diciendo? de la Madebol? Madebol. Ya. A ver, vamos a ver. Dame un segundito. Estamos viendo las operaciones de la baja de inventarios. ¿Tú dices lo del 26? ¿Esto es Sí, lo que me estás preguntando? Ah, ya. sí. A ver, para hacer esto hay que hacer lo siguiente. Voy a traer un Cardex para mostrar cómo hay que hacerlo y cómo hay que contabilizar. A ver, cuando tú tienes un Cardex ya de materiales y resulta que hay bajas, pero en este caso no por vencimiento, sino faltantes. ¿Qué significa baja por faltantes? Significa que en nuestro Cardex nosotros tenemos, por decir, 4.260, esto está en nuestro Cardex, pero el encargado de almacén tiene 4.230, por así decirlo. Solo un ejemplo. Entonces no coincide la cantidad de lo que el almacenero tiene según su saldo físico versus nuestro saldo físico. Esto se denomina faltantes. Hay un faltante. Puede ser, si es un faltante en almacén, es más complicado porque hay que hacer un ajuste, pero si es un faltante solo en el documento, en el Cardex, podría tener otra explicación. Siempre la referencia va a ser cuánto tienes en almacén. Eso es lo que manda. Porque eso no se olviden, son números en un documento. Pero el almacenero, si nos dice solo hay 4.230 y según nuestro Cardex tiene que haber 4.260, tenemos que dar una explicación de dónde ha surgido o dónde ha empezado a fallar. Y la única justificación o la única explicación que se encuentra es que hay un faltante, ¿sí? El almacenero tiene un faltante de 30 kilogramos, la empresa tiene que tener establecido hasta cuánto es su margen de aceptación para faltantes, porque suele pasar, ¿no? Algunos productos no se cuentan a su totalidad, se hace una estimación de la cantidad, por ejemplo, a ver, si les trajeran etiquetas para productos, a veces las etiquetas vienen de 50.000 y en rollos, ¿no es cierto? Entonces viene todo un rollo de etiquetas y no puedes contarlo uno por uno. A medida que se va utilizando, se va determinando cuántas etiquetas había. Entonces a veces tienes que poner una estimación. Si la factura dice 50.000 unidades, pues tendrás que poner en cada 50.000. ¿Y qué pasa si después de terminado el rollo eran 49.500, faltaba 500? Pues ahí están las fallas, ¿no? Puede haber fallas en ciertos artículos,
Pero no puedes fallar en quintales, por decir. Si compras 100 quintales, tiene que haber 100 quintales. No puedes decir, siempre va a haber faltante un quintal. Entonces, hay que ver la lógica de en qué. En este caso de los kilos puede pasar eso. Los kilos, los litros se pueden evaporar, los kilos pueden secarse y disminuir el peso, porque ocurre eso. Algunos productos, por decir, tienen un determinado peso, dice 300 kilogramos, por así decirlo, pero esos 300 kilogramos a cierto nivel del mar, cuando lo traemos, por decir, a nuestro país, quizá va a pesar menos, 298 kilogramos, 2 kilos menos. Depende, por eso. Hay muchos factores, la humedad y otras cosas que pueden hacer variar el peso. Por eso es que puede haber faltantes, pero hay que saber en qué tipo de productos puede haber faltantes. En este caso, nuestro producto es en kilos. ¿Qué tendrías que hacer? Eso es una salida. ¿Sí? Por ejemplo, si me dice faltantes 30, solo es un ejemplo. Tú lo aplicas en el ejercicio. Digamos 31 de julio del 2020. Primera baja por faltantes. 30. Haces la salida normal, como cualquier otra salida. Se hace el registro de la salida. 30 unidades, está saliendo. Ahora sí me va a quedar 4,230. El costo unitario, en este caso, SPEPS, va a seguir saliendo con este costo. Y multiplicamos. Ya. Ahora, si me dice que una parte asume la empresa y otra el empleado, lo que tengo que hacer en el asiento diario es simplemente cuánto asume la empresa. Digamos 20. Entonces pones faltantes de inventario. Esa sería la cuenta. Faltantes, si es un faltante, no, faltantes de inventario. ¿Cuánto? El valor de 20 unidades. A ver, ¿cómo calculo eso? Aquí lo cambio a 20 por un momento y ese es el valor. 5,224,73. Ya está. Pero era 30. Lo puedo hacer en 2 salidas o en una sola. Ahí están los 30. La diferencia, ¿cuánto es? 10. ¿Cuánto? Esto lo asumiría el empleado. Entonces, cuentas por cobrar empleado. Esto ya hemos visto. Lo que asume la empresa, pero si es por faltantes, es otra cosa. Cuentas por cobrar empleados. ¿Cuánto? Los 2,612,37. ¿Ya están? ¿Cuántos son? 30. Solo he cambiado los datos para saber los valores exactos, ¿no? Ahí está, 7,837,10. Eso es lo que suma contra almacén de materiales. Así es como se contabilizan los faltantes cuando la empresa asume una cantidad y el empleado asume otra cantidad. Son 30 en total. Puedes hacerlo también en 2 salidas, uno por los 20 y el otro por los 30. Y así lo contabilizas cuánto es para cada uno, ¿no? Para la empresa, cuánto asume la empresa, cuánto asume el empleado contra almacén de materiales. Eso es. Si te dicen 2 materiales, tendrías que hacer en cada material, ¿no? Y es mejor registrar por separado. Pero ese es el registro de bajas por faltantes. Lo único que falta aquí es almacén de materiales. Dicen, en caso de que sea de 2 distintos materiales, igual se puede hacer en un solo registro, ¿verdad? Especificando con subcuentas. Con la glosa sí. Y las subcuentas, correcto. Se puede hacer en uno solo. Pero como es un faltante, o sea, lo aconsejable es hacerlo separado, porque son 2 materiales distintos. ¿No es cierto? Cuando hemos contabilizado a veces, si es en una misma fecha, se puede hacer un solo asiento, estoy de acuerdo. Pero en el caso de faltantes, solo para diferenciar bien cuánto debe el empleado y cuánto la empresa, por cada material lo separaría. Pero eso no es obligatorio, es a criterio. Cada uno puede definir
si lo hacen en un solo asiento, porque es en una misma fecha los faltantes. De eso no hay problema. Algo más, tal vez, por ahí. Eso era el registro de faltantes. Eso hay que aplicar en la práctica, ¿no? Hacer la salida, calcular la cantidad que estamos sacando del inventario para regularizar y separar bien los valores, cuánto sube la empresa, cuánto el empleado. Y puede ser en un solo asiento. Ok, eso era sobre esa duda. No sé si hay alguna otra consulta. Parece que no. Uy, ya, vamos a, se va a salir. Vamos a continuar con esos supuestos. A ver, vamos a ver algunos supuestos de aplicación del material. Ocurre lo siguiente. Veamos. Si yo tengo un proceso productivo, por decir, pongamos, cuando no se hace nada del proceso está al 0%. Cuando se hace algo, empiezas con el 1% de avance y sobre el avance de la producción tendrías que llegar, si lo terminas, al 100%. Y es lo primero que tenemos. Un proceso productivo tiene un avance hasta el 100%. Si no, no está concluido. Ahora, ¿qué pasa con los materiales? Los materiales, puedo tener, por ejemplo, 3 materiales. El material directo A, el material directo B y el material directo C. Tengo 3 materiales. El material directo A entra al inicio de la producción. Entonces, ni bien inicia la producción, ingresa el material. Para que haya inicio de producción, tiene un requisito. Mínimo tiene que haber 1% de avance. Es decir, tiene que haber un avance. Porque iniciar puede ser mover cosas y tratar de empezar. Otra cosa es empezar a fabricar y hacer inicio de producción, dice. No dice inicio de intento de la producción, si quieres, o inicio de... Iniciar, por ejemplo, es acomodarse, tener listo todo para empezar. Pero cuando ya empiezas a fabricar, ese es el verdadero inicio de la producción. Entonces se refiere a eso, ¿no? Que la producción por lo menos tenga un avance. Y me dice esto, si la producción, si me dice el material directo A se aplica al inicio del proceso, significa que justo aquí va a entrar el material directo A. O sea, cualquier producto que esté fabricando, ni bien se empiece a fabricar y haya un avance de mínimo al 1%, ya ingresa este material, el A. Pero ¿qué pasa con el material B? El B me dice, el B ingresa, ¿sí? Se aplica al 60% del proceso. Entonces, el material B me está diciendo, este material, que no se aplica al inicio, sino se aplica al 60% del proceso. O sea, si la producción llega a 60, ingresa el material B. Por eso dice se aplica al 60%. Y el material C se aplica al finalizar. Resulta que los materiales pueden aplicarse de distinta forma. Y en este caso el material C
Solo ingresa a la producción si la producción ya está concluida. Aquí entra el material directo C. Si la producción está ya con un 100% de avance. Es como ponerle el moño al regalo o la cereza a la torta o el último detalle, ¿no?, del producto. Aquí el material directo B ingresa al 60%. Entonces, cuando hablamos de supuestos íntegramente, se refiere de que entra todo o nada. Entonces, yo les planteo lo siguiente. Si yo les digo, la producción, ¿sí?, el avance de la producción ya está en un, digamos, ya está aquí, ha avanzado desde 1% hasta 55% en ese punto. Pregunta, ¿qué materiales ya han ingresado? Solo el material A. Solo el material A. Sí. Pero si decimos, a ver, que la producción ya ha empezado y ya está al, por así decirlo, 85% de avance, ¿qué materiales ya han ingresado? ¿Cuáles son los materiales aquí? A ver. ¿Qué material ya ha ingresado a la producción? El A y el B. El material A y el material B. Porque la producción ya está en un 85% de avance. El material A entra cuando se empieza a fabricar y ha ingresado. El material B ingresa cuando está al 60%. Ya hemos pasado el 60%, o sea que ya ha ingresado. Pero el material C todavía no ha ingresado. ¿Por qué? Porque el material C se aplica al finalizar. Y esto no está finalizado. Dicho esto, deducimos que hay tres supuestos en el material. Tres primeros supuestos del material, los que se denominan supuestos de íntegramente. El que dice íntegramente al inicio, íntegramente en un grado intermedio de la producción, que puede ser cualquier porcentaje, o el íntegramente al finalizar, que sí o sí requiere mínimo un avance del 100%. ¿Sí? Que el producto esté concluido para que ingrese ese material. Al final. Entonces resulta que tenemos eso. Estos tres supuestos son los que vamos a ver. ¿Cómo? Con ejemplos. Cuando tú hablas de supuestos íntegramente, más o menos es como esta imagen. ¿Cómo preparar un sándwich de huevo? ¿Sí? Si tú tienes un avance de la producción, por decir, de 40%, pregunto, el aceite se aplica íntegramente al inicio, porque es lo primero que ponemos al empezar la fabricación. En cierto grado de avance se aplican el huevo, ¿sí?, que necesita un 10% para ingresar, la sal entra al 20%, el pan entra cuando el proceso está al 70%, es decir, ya se procesa este material, el tomate cuando está al 90% y los aderezos si el producto está al 100%. Entonces pregunta, si nuestro proceso productivo está con un 40% de avance, la franja amarilla, ¿qué materiales ya han ingresado? ¿El aceite ya ha ingresado? El aceite, el huevo y la sal sería, dice. El aceite, el huevo y la sal. Sí. Porque la línea de producción ya ha sobrepasado el punto de aplicación.
Pero si avanza la producción hasta 95%, por así decirlo, o hasta 90%, ¿qué materiales más han ingresado? Pan y tomate. Pan y tomate. ¿Por qué no ha ingresado la mayonesa, el aderezo? Porque solo se ¿Por qué no aplica ingresó? al finalizar. ¿Por qué? Porque solo se aplica al finalizar el producto. Porque si no está terminado el producto correcto, no ingresa todavía ese material. Entonces, los supuestos íntegramente son eso. El material, como acaban de ver en este simple ejemplo, el material para un producto tan sencillo como un sándwich ingresa en cualquier momento según lo que se necesita en el proceso productivo. Algunos materiales ingresan todo en cierto momento, pero otros materiales entran poco a poco. Y eso es lo que vamos a ver después. Los materiales que se aplican proporcionalmente. A ver, trabajaremos con estos íntegramente. Voy a traer acá, dame un segundito. Vamos a abrir el archivo donde está tu teoría. Íntegramente, al finalizar, y proporcionalmente, no, en cierto grado de avance. Estos dos archivos así. A ver, vamos a trabajar aquí. Estructura en blanco. Voy a poner aquí supuestos íntegramente al inicio, en cierto porcentaje y al finalizar. A ver, ¿cómo se plantea esto? Pues resulta que cuando tú tienes que analizar el avance de la producción, hay 3 productos que requieren análisis de su grado de avance. 1, la producción en proceso normal puede estar entre el 1 y 99% de avance. 2, la producción averiada, que puede estar en cualquier porcentaje entre 1 y 99%. Y 3, las pérdidas normales, que también se generan entre el 1 y el 99%. El resto de los tipos de producción no influyen en nada. ¿Por qué? Porque están al 100% o al 0%. Y eso es fácil. El 100% es todo, no hay nada que analizar. Y el 0% es nada, entonces no hay nada que analizar. Se analiza los tipos de producción que tienen un avance entre 1 y 99. Y esos son producción en proceso normal, producción en proceso averiado y pérdida anormal. Esos 3. Entonces, dicho esto, aquí, por ejemplo, tengo producción en proceso normal, aquí está producción averiada y producción en proceso pérdida normal. Pero veamos acá, vamos a analizar por lo menos 2. Bueno, empezaremos con esto. Tengo producción en proceso averiada, está al 90% de procesado. Si el supuesto me dice, aquí está el supuesto, el material directo, solo un material, se aplica íntegramente al inicio del proceso, ¿qué me está diciendo en supuestos? Lo que voy a pintar en ese momento de verde es dónde entra el material, en qué porcentaje. 1% por lo menos. Eso es íntegramente al inicio. Ahora, si analizamos la producción, está ya a un 90%. La producción está al 90% de avance. Lo que está con rojo es la producción. Ha avanzado desde 1 y ya está en 90. Pregunta. Si yo tengo producción averiada con un avance del 90% y son 400 unidades, ¿cuánto por ciento de material se ha aplicado para estas 400 unidades? Si el supuesto dice que el material ingresó
a esa producción al inicio del proceso. ¿Cuánto por ciento ingresó? El material ingresó justo en este punto. El inicio del proceso. 100%. Entonces sería 100%. ¿Qué significa eso? Que de las 400 unidades de producción averiada, como tiene el 100% de material, eso equivale a 400 unidades con todo el material. Con el 100% del material. Eso es lo que estamos calculando. Producción equivalente en función al grado de avance, aplicando un supuesto. A ver, mismo caso. Lo que voy a hacer es dejar en blanco esto y voy a cambiar los datos. Si yo les digo, el material directo se aplica íntegramente al inicio y el grado de avance está 40%. ¿Cuánto ingresado de material? Si igual se aplica al inicio. 100%. 100%. Porque la producción ya está en 40%, ya ha sobrepasado el inicio. O sea, ya está a más de 1%. Por ende, es 400 por el 100%. Sí, en todo caso va a ser así. Basta que haya un porcentaje mayor a 1 aquí, va a ser 100%. Si el supuesto dice íntegramente al inicio. Pero si cambiamos este supuesto y decimos el material directo se aplica íntegramente al 70% del proceso, ahí ya cambia la figura. El material, el proceso productivo primero está al ¿cuánto por ciento de avance? Al 70. Hasta ahí ha Al llegado. 40 dicen. Perdón, al 40. Sí, al 40%. Hasta ahí está la producción. El material nos dice que se aplica, ¿en cuánto? Al 70. Al 70%. Nos dice que el material directo se aplica al 70%. O sea, que si la producción no ha llegado hasta este punto, no ingresa el material. Pregunta, ¿cuánto por ciento va a ser el material? Si el supuesto dice se aplica íntegramente al 70%, el proceso productivo está al 40%. ¿Cuánto de material ya ha ingresado si tenemos esa condición? ¿Cuánto por ciento de material ya ingresó? 0%, Lisa. Como no ha llegado la producción al 70, que es el momento en el que ingresa todo el material, es 0. En este caso es 0. Entonces, 0 directamente. ¿Correcto? Es 0. No importa cuánto pongo acá. Por eso yo puedo poner, si pongo 70% esa, la producción averiada tiene un grado de avance del 70%. Y el supuesto es lo mismo. Se aplica íntegramente al 70%. Entonces está así la producción. Y anotar. Ahí está. ¿Cuánto ha ingresado el material si el supuesto fuera así? Íntegramente al 70% y la producción averiada está al 70%. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? ¿Cuánto por ciento? Solo tienes dos opciones. O es 0 100%. o es 100. En el momento que la producción ha llegado a 70, ya ha entrado todo el material. Por eso es 100%.
¿Sí? Es 100%. Si se pasa de 70, o sea, si la producción estuviera al 90%, entonces digamos acá, al 90%, ¿cuánto habría entrado? Igual 100%. ¿Por qué? Porque ya ha pasado 70. O sea, la producción está en un porcentaje en el que ya ha aplicado el material. Ya está al 100% el material cuando el proceso estaba a 70. Si actualmente está en un 90%, significa que ya ha ingresado todo el material. Pero eso es supuestos intermedios, puede variar, puede decirte al 70%, al 80%, al 20%, al 30%, depende. Pero los supuestos íntegramente lo que hacen es, llevan la totalidad, el 100% del material es lo que aplican. Si es que cumple con el supuesto, ¿no? En este caso, ha cumplido. La producción está al 90%, y ya pasó el 70%, por ende ya cumplió con el supuesto. Por eso ha ingresado todo el material, el 100% del material para estas 400 unidades. Pero si el supuesto dice se aplica íntegramente al finalizar el proceso, lo que me está diciendo es simplemente que la producción, si no está concluida, no ingresa el material. Entonces, en este caso me está diciendo, si no está al 100%, no ingresa. Entonces, si yo digo, el supuesto del material se aplica íntegramente al finalizar, significa que tienes que llegar sí o sí al 100% del proceso productivo. Y en este caso, la producción averiada está con 90% de avance. ¿Ya ha ingresado el material? Si este fuera el supuesto, ¿ya ingresó el material o todavía no? Todavía no. Todavía. Falta. Por eso va a ser 0. Claro, si no ha ingresado el material es 0, directamente, 0%. Íntegramente al finalizar. A eso se refieren esos supuestos de íntegramente. Los supuestos íntegramente te están diciendo en qué momento ingresa ese material al proceso productivo. Puede ser al inicio, en un porcentaje intermedio o al final. Pero al final tienes que determinar según el grado de avance de la producción. Y si vamos a resumir, dijimos, hay 3 tipos de producción que necesitan calcular supuestos de producción equivalente o los supuestos de aplicación del material. En la producción en proceso normal, en la producción en proceso averiada y en la pérdida anormal. En esos 3 se debe hacer el cálculo de cuánto por ciento entra de material según el supuesto. ¿Correcto? Eso es supuestos íntegramente. Ahora, lo que vamos a ver, pongámoslo así, ¿cómo funcionan los supuestos proporcionalmente en este caso? Vamos a ver que hay algunos productos que se aplican proporcionalmente. ¿A qué se refiere proporcionalmente? Se refiere a que entran poco a poco. Por ejemplo, en este caso, vamos a tener harina, vean cómo está esto distribuido, 4.000 gramos, o sea, 4 kilos, se ingresa a la producción de 1.000 en 1.000 gramos. 1.000 gramos al 10%, 1.000 gramos al 20%, otros 1.000 gramos al 30% de avance y otros 1.000 gramos al 40% de avance. ¿Qué se ha hecho? El 100% del material, que es los 4.000 gramos, se ha repartido en 4 momentos de aplicación. O sea que cada vez que la producción avanza un 10%, ingresa material directo harina, un 25%. Los materiales pueden ingresar de esa forma. Eso es proporcionalmente, es decir, en partes iguales.
va a ingresar en partes iguales, proporcionalmente. En el caso del huevo son 10 unidades. 10 unidades que está repartido de 2 en 2. 2 al 20%, 2 al 40%, 2 al 60%, 2 al 80%, perdón, 10, 20, 30, 40 y 2 al 50%. Estoy viendo otro porcentaje. Al 50%. Se ha fraccionado. Cada 10% entran 2 huevos. Ahora, pregunto. Si mi producción está al 30% de avance, ¿cuánto por ciento de material harina ingresado? ¿Cuánto por ciento ingresado de harina? ¿Algún 75%. dato? Sí, porque ha entrado 3 partes. Ha entrado 3 partes. La primera, sí, porque la línea amarilla ya está en 30, o sea que ya ha pasado esto, ha entrado 25, ya ha pasado la segunda parte y también la tercera, o sea que está al 75%. Pero y en el caso del huevo, si la producción está al 30%, ¿cuánto por ciento sería el huevo? ¿Cuánto por ciento ingresado en el caso del huevo? El 60%. El 60%, porque cada 10% se aplican 2 huevos que representa el 20% del material. Entonces tendríamos hasta ahí 60% aplicado. Pero ocurre que otros materiales entran de diferente forma, como la leche en este caso. Tenemos 3000 ml o 3 litros, que es el 100% del material, pero no ingresa desde el 1%, ingresa a partir de un porcentaje específico, como ser desde el 20%. ¿Y dónde acaba? Si no te especifica dónde acaba, sería en el 100%. ¿Correcto? Entonces, si decimos que el avance de producción ya está en 30%, ¿cuánto por ciento de leche ha ingresado? Mm, 12,5%. 12,5%. Esos son los supuestos hasta, porque me dice dónde termina en 40, termina en 50. Y estos son los supuestos desde. ¿Por qué desde? Me dice dónde empieza. Uno me dice dónde termina y el otro me dice dónde empieza. ¿Correcto? Eso es lo que hay que tener claro. Supuestos proporcionalmente hasta y proporcionalmente desde. ¿Sí? 2 minutos, por favor, ingresen al mismo enlace para continuar con ya los ejemplos.